Su voz me atravesó como un cristal. Eres vieja. Eres inútil. Solo apártate. La habitación quedó en silencio, salvo por esa risa, aguda, cruel, resonando en mis oídos. No discutí. No supliqué. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de contención. La miré a los ojos y dejé que una lenta sonrisa se dibujara en mi rostro. Ella pensó que había ganado. Pensó que estaba demasiado rota, demasiado débil, demasiado olvidada para contraatacar. Pero esa risa, encendió una llama que no había sentido en años. No dije nada. Solo me di la vuelta con el bastón golpeando el suelo. Ese día, en ese momento, comenzó mi plan. Y terminaría con justicia. La habitación olía a repollo hervido, tenso y agrio, pegado a las cortinas. Un tenedor raspó un plato, el tintineo, afilado como una cuchilla. El teléfono sonó una vez en la esquina, sin respuesta. Luego silencio. La luz del sol atravesaba la mesa, intensa, mostrando cada arruga de mis manos mientras las apoyaba allí. Frente a mí, mi nieto se recostó en su silla, sonriendo con suficiencia, su vaso golpeando contra sus dientes. «Estás acabado, abuelo», dijo. «Ya vendimos la casa. Ya no es tuya. Ahora estás solo». Sus palabras fueron rápidas, descuidadas, pero me golpearon como piedras. Sentí una opresión en el pecho. Mis dedos se aferraron al brazo de la silla hasta que la madera crujió. Quise gritar, dar un puñetazo contra la mesa, pero en lugar de eso, exhalé lenta y pausadamente. La risa que siguió, su risa, llenó la habitación, aguda y burlona, rebotando en las paredes como si perteneciera a ese lugar. Mi hija ni siquiera me miró. Ella seguía sirviendo el repollo. El olor me ahogaba más que las palabras. Tenía la boca seca, la garganta irritada, pero forcé una sonrisa pequeña y torcida. Pensaban que estaba rota. Pensaban que no me quedaba nada más que la silla en la que estaba sentada y el bastón a mi lado. Mi mano temblaba, solo un poco, pero la mantuve oculta bajo el mantel. Me quedé de pie sin decir palabra, el bastón golpeando contra el azulejo, el sonido agudo y constante. Su risa me siguió resonando, pero dejé que ardiera dentro de mí lenta y peligrosa. No di un portazo. No alcé la voz. Simplemente salí, silenciosa, tranquila, pero en mi pecho, el fuego estaba encendido. Salí de la habitación, pero no abandoné el plan. Fui al viejo cobertizo y encontré algo que había olvidado que poseía. Antes de contarte lo que encontré en ese cobertizo, déjame preguntarte algo. ¿Qué dirías? ¿Tú qué harías si alguien en quien confiabas, alguien a quien querías, vendiera tu casa sin darte cuenta? ¿Gritarías? ¿Lucharías? ¿O te quedarías callado y esperarías como yo? Escríbelo en los comentarios porque quiero escuchar tu respuesta. Y si crees que hice bien en darles una lección, dale a me gusta para que sepa que no estoy solo. No olvides suscribirte también. Tengo muchas más historias que probablemente desearían que nunca compartiera. Risita suave, luego carraspeo. Ahora, déjame contarte lo que me esperaba en la oscuridad. No siempre fui el hombre que ves ahora, con manos temblorosas y un bastón que golpeaba el suelo como un tambor. No, hubo una vez, estas manos construían cosas de verdad. Madera, clavos y sudor. Yo las moldeaba hasta convertirlas en algo sólido. Mi padre era carpintero, y de niño, lo veía cepillar una tabla hasta que brillaba lisa bajo la luz de la lámpara. El olor a serrín era mi perfume de la infancia. No era lujoso ni caro, pero era el olor de la vida hecha de la nada. Recuerdo una tarde cuando debía de tener unos 12 años, mi padre me enseñó a arreglar una bicicleta. Era del hijo del vecino, con la cadena oxidada y las ruedas desalineadas. Observé sus dedos callosos pero firmes, mientras ajustaba cada tornillo, cada radio. Me entregó la llave inglesa a mitad de camino. «Tu turno», dijo con voz firme pero amable. Me temblaban las manos de nervios, pero cuando apreté la última tuerca y la rueda giró correctamente, sonrió. Solo una pequeña sonrisa. Esa sonrisa me acompañó más tiempo que la bicicleta. Ese fue el día en que me di cuenta de que podía construir, reparar, restaurar. No se trataba solo de madera o acero, se trataba de confianza. La gente confiaba en mí para arreglar las cosas. De mayor abrí mi propia tiendita. Al principio era un taller, solo unas pocas herramientas, un mostrador, las paredes cubiertas de estantes llenos de tornillos y pernos en viejos tarros de mermelada.
Pero la gente venía, agricultores con portones rotos, madres con sillas rotas, vecinos con goteras. Si algo estaba roto, me lo traían. Nunca los rechacé ni una sola vez. A veces pagaban con monedas, a veces con pan o verduras, y a veces solo con agradecimientos. No me importaba. El trabajo era honesto y me enorgullecía. Conocí a mi esposa Miriam uno de esos días. Trajo un reloj con la esfera rota y el péndulo atascado. ¿Puedes arreglarlo?, me preguntó con voz suave pero clara. Le dije, un reloj solo necesita paciencia. Igual que las personas, se rió. No con la risa cruel que oigo ahora, sino como el viento entre las hojas. Arreglé el reloj, por supuesto, pero también le pedí que me acompañara al río ese fin de semana. Aceptó. Ese reloj todavía está en mi estantería, aunque ya no hace tic-tac. A veces, tarde por la noche, todavía lo oigo, al menos en el recuerdo. Miriam y yo construimos una vida como yo construí mi tienda, despacio, con constancia y paciencia. Compramos una casita, la pintamos nosotras mismas y criamos a nuestros hijos bajo ese techo. Cada clavo que clavaba en esas paredes era una promesa. Esta familia nunca conocería el hambre ni el frío. Trabajé de sol a sol, con las manos enrojecidas y la espalda dolorida, pero valió la pena. Puse comida en la mesa, zapatos en sus pies y libros en sus manos. Cuando llegaban las facturas, las pagaba. Cuando llegaban las cuotas escolares, trabajaba más duro. Incluso ahorré lo suficiente para comprar un terreno. No para mí, sino para el futuro. Mi nieto, el mismo que se rió en mi cara, era solo un niño entonces. Le enseñé a pescar en el lago. No podía estarse quieto, retorciéndose en el muelle, con el sedal enredándose cada 5 minutos. No lo regañé. Me quedé allí sentado, paciente, hasta que finalmente el flotador se hundió y pescó su primera perca pequeña. Sus ojos se iluminaron y gritó tan fuerte que el pez casi saltó de vuelta al agua. Le dije, ¿ves? La paciencia atrapa más que el hambre. Asintió como si lo entendiera. Creí que sí. Creí que había aprendido esa lección. Durante años me sentí orgulloso. Construí más que muebles. Me forjé un nombre. La gente decía, llévaselo. Él lo arreglará. Mis hijos crecieron con ese nombre. Vivieron en la casa que ese nombre construyó. Comieron lo que ese nombre ganó. Estudiaron con el dinero que ese nombre ahorró. Mi libro de contabilidad, el antiguo que aún conservo, cuenta la historia. Cada trabajo escrito con tinta cuidadosamente. Cada moneda ganada, cada deuda pagada. A veces, al abrirlo, todavía puedo oler la tinta mezclada con el tabaco de mi vieja pipa. Huele a trabajo, a dignidad. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Al principio fue algo pequeño. Mi hijo suspiraba cuando le contaba una historia y decía, «Ya nos han contado esto, papá». Mi hija empezó a tomar decisiones sin preguntarme, diciéndome, «Tranquila, lo tenemos controlado». Pensé que era solo la edad, la forma en que los niños crecen y toman las riendas. No me importó, al menos en ese momento. Pero sus miradas empezaron a cambiar. El tono de sus voces se endureció. Cuando les ofrecía un consejo lo ignoraban. Cuando les ofrecía ayuda me decían que descansara. Y luego el dinero, pequeños recortes al principio. Me dijeron que no necesitaba tanto, que les dejara llevar las cuentas. Para tu tranquilidad, dijeron. Confié en ellos. ¿Por qué no? Eran mi sangre, mi familia. Las mismas personas a las que trabajé toda mi vida por proteger. Les dejé manejar las cosas. Y fue entonces cuando el respeto empezó a decaer, grano a grano, hasta que un día me di cuenta de que el montón casi se había esfumado. Aún así, me decía a mí mismo que me querían. Aún así, me decía que la familia es lo primero. Pero me dolió. Ay, me dolió. Ver a mi nieto, el chico al que le había enseñado a tener paciencia, poner los ojos en blanco cuando hablaba. Me dolió ver a mi hija mirarme como una carga, no como un padre. Y lo que más me dolió fue darme cuenta de que mi nombre, el mismo nombre que construía todo lo que ellos sostenían, se susurraba como una molestia. Fue entonces cuando empecé a volver al cobertizo, no por las herramientas, no, sino por el libro de contabilidad. Ese viejo libro, con la tapa agrietada, las páginas amarillentas, la tinta descolorida, al pasar la mano por encima, sentí cada año de mi trabajo. El olor a papel viejo y tabaco impregnaba el aire, y era como si Miriam estuviera a mi lado otra vez, asintiendo, diciéndome que no había desperdiciado mi vida.
Ese libro de contabilidad era la prueba de lo que había hecho, la prueba de lo que había construido, y fue la prueba de que todavía importaba. El cobertizo se convirtió en mi refugio. Mientras la casa se llenaba de voces que no necesitaban la mía, me senté entre el olor a aceite, madera y papel viejo. El libro de contabilidad reposaba pesado en mi regazo, con el lomo agrietado pero orgulloso como yo. Cada página llevaba números, nombres, promesas cumplidas. Pasaba el dedo por la tinta descolorida y recordaba las historias tras ellas. La señora Álvarez y su silla de cocina, el señor Can y el marco de su puerta roto, la escuela donde arreglaba los pupitres para que los niños no se sentaran sobre astillas. Cada trabajo era una muestra de confianza. Cada entrada era una prueba de que mi tiempo significaba algo. Pero dentro de casa, mi tiempo no significaba nada. Primero noté los pequeños detalles. Mi hija dejó de pedirme que trinchara el asado del domingo, una tradición que había mantenido durante décadas. En cambio, le entregó el cuchillo a su esposo. Mi hijo empezó a explicarme las cosas lentamente, como si mis oídos se hubieran vuelto sordos o mi mente se hubiera ablandado. «Ya no tienes que preocuparte por las facturas, papá», decía deslizando los papeles antes de que pudiera verlos. «Solo descansa». Descansar. Esa palabra me sabía amarga. Descansar significaba inútil. Descansar significaba olvidado. Mi nieto, el mismo chico al que le enseñé a poner la carnada en el anzuelo, el mismo chico cuyas manos guié en la caña de pescar, era el más listo. Cuando sus amigos venían de visita, me sentaba en mi silla, los saludaba, quizás les contaba un cuento. Él ponía los ojos en blanco y murmuraba, «No le hagas caso, solo divaga». Se reían, y cada vez me encogía más el corazón. Una vez lo pillé mirando mi bastón, sonriendo con suficiencia, susurrándole a su amigo, «Ahora es un peso muerto». Peso muerto. Ese era yo en sus ojos. No un hombre, no un abuelo, solo peso. La verdadera grieta vino con la casa que Miriam y yo construimos, las paredes que pintamos, las habitaciones donde crecieron nuestros hijos, el patio donde les enseñé a tener paciencia con una caña de pescar. Una noche me dijeron que ya no estaba. Vendida. «Mejor así, papá», dijo mi hija sirviéndose un trago como si no me hubiera arrancado el suelo. «No necesitas todo ese espacio. Nos encargamos de todo». La miré fijamente. El olor a whisky en su vaso se mezclaba con el tenue aroma a col hervida de la cocina. Y por un instante, pensé que me ahogaría. Apreté la silla con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. Vendida. Sin que yo lo dijera, sin siquiera preguntar. El nombre en la escritura ya no era mío. Me habían despojado del único lugar que guardaba la risa de Miriam en las paredes. El único lugar donde se guardaba el tic-tac de ese viejo reloj que una vez me trajo roto. No grité. Se me habría quebrado la voz. No lloré. No delante de ellos. Me disculpé golpeando el suelo con el bastón. Cada golpe era un latido de furia. Pensaron que me retiraba. Pensaron que estaba demasiado destrozado para luchar. Pero no me iba a descansar. Me iba a recordar. En el cobertizo abrí un viejo cajón. Se levantó una nube de polvo, llenándome la nariz con el aroma de los años. Dentro yacían objetos que guardaban fragmentos de mi vida. El delantal de Miriam, pulcramente doblado, el martillo de mi padre, desgastado y liso, y el libro de contabilidad, por supuesto, inmóvil como una piedra. Lo abrí, pasando páginas hasta que mis ojos captaron algo que casi había olvidado. Una entrada, de décadas atrás, ligada a un nombre. Un nombre conectado con el terreno, con el taller, con todo lo que construíamos. Creían que el papel no valía nada, solo números y tinta. Pero para mí era más, era una ventaja. Era historia. Era una prueba. Me recosté, la silla crujió, el zumbido de la noche llenó el silencio. El olor a lámparas de aceite y tabaco viejo me envolvió, envolviéndome en recuerdos. Pensé en la risa de Miriam, en las manos firmes de mi padre, en el orgullo que una vez cargué como una armadura. Me habían quitado la casa, me habían quitado mi respeto, pero no me lo habían quitado todo, todavía no. Recordé las promesas que hice. Trabajar hasta que mis hijos no pasaran hambre, darles más de lo que yo jamás tuve. Cumplí esas promesas, todas. Y a cambio me dieron lástima, burla, traición. Pensaron que era demasiado vieja para ver sus mentiras.
demasiado débil para mantenerme en pie, demasiado callada para actuar. Pero olvidaron algo. La edad no mata la paciencia, la edad la agudiza. El libro mayor se cerró con un golpe sordo en mi regazo. Mi mano se posó sobre su tapa. El cuero agrietado tibio al tacto. Mi pecho se elevó con una respiración larga, firme y serena. Sentí el fuego no como la llama de un joven, rápida e imprudente, sino como un carbón, lento, profundo, imposible de apagar. Pensaban que mi nombre estaba acabado, que no era más que una historia contada por un anciano sentado en una silla. Pero se equivocaban. Casi lo perdí todo una vez, pero aún me quedaba una cosa. Un nombre que consideraban inútil. Ese nombre sería la clave. El primer golpe llegó en papel. Un sobre delgado se deslizó por la ranura del buzón y aterrizó con un susurro en el suelo. Me agaché lentamente con la rodilla crujiendo al recogerlo. El papel estaba áspero, la tinta fría, las palabras aún más frías. Cuenta sobregirada. Pago requerido de inmediato. Mi nombre estaba ahí en negrita, pero la firma al pie no era mía. Era temblorosa, sin práctica. El intento de mi nieto de escribir mi letra. Me senté en mi silla, con la carta temblando en mis manos. Mi pipa yacía fría sobre la mesa a mi lado, y el olor a tabaco viejo subía como un fantasma. Le había confiado mis cuentas, les había confiado, y ahora veía la verdad en blanco y negro. Se habían llevado no solo la casa, sino también los ahorros que había guardado durante décadas. Mis dedos recorrieron la firma una y otra vez, cada golpe como un cuchillo. La traición no estaba solo en el robo, estaba en la suposición. Pensaron que no me daría cuenta. Pensaron que no podría. Cuando confronté a mi hija, ni se inmutó. Se sirvió otra copa, con el hielo tintineando en el vaso. Papá, es lo mejor. No necesitas ese dinero. Lo usaremos con sabiduría para la familia. Sus palabras destilaban miel, pero su mirada era de acero. Detrás de ella, mi nieto se asomaba en la puerta con los brazos cruzados y una sonrisa burlona. Acéptalo, viejo. Ya no puedes más, solo te ayudamos. Ayudar. Esa palabra era una cadena alrededor de mi garganta. El segundo golpe fue más duro. Un vecino, el señor Lowell, un hombre que una vez me estrechó la mano en señal de respeto después de que le construí el porche, ahora cruzaba la calle al verme. Una noche lo detuve y le pregunté por qué no me había saludado. Se removió con la mirada fija en mí. Oí cosas, murmuró, que ya no estás del todo bien. Que tal vez estás confundido. Su voz se fue apagando, la vergüenza tiñendo sus mejillas. Pero yo sabía de dónde venían esas palabras, no de él. Mis propios hijos las habían propagado, pintándome como un tonto decrépito, demasiado débil mental para ocuparme de mis propios asuntos. No les bastó con robarme, necesitaban endulzar mi reputación. Pero no todos se dieron la vuelta. La señora Álvarez seguía llamando a mi puerta todos los jueves, trayendo un pastel con olor a canela y mantequilla. Nunca pedía dinero, solo lo dejaba en la mesa y se sentaba a tomar el té. No dejes que te destrocen, viejo, me dijo con sus ojos oscuros y feroces bajo su cabello canoso. Se olvidan de todo lo que has hecho. Yo no. Tenía sus razones. Una vez arreglé su cerca después de una tormenta solo por un agradecimiento. La lealtad se mantiene en las pequeñas bondades. Y luego estaba el señor Khan. Entró arrastrando los pies en mi tienda una tarde lluviosa, hace años, con una escalera rota. No podía pagarme entonces, pero le dije, la seguridad de un hombre vale más que las monedas. Págame cuando puedas. Nunca lo olvidó. Ahora, cuando se rumoreaba mi supuesta confusión, se acercó con la compra bajo el brazo, insistiendo en que era adicional. Le temblaban las manos al apretarlas contra las mías. Me ayudaste una vez. Déjame ayudarte ahora. Incluso apareció un viejo amigo, aunque no por lealtad, Samuel Price. Habíamos trabajado juntos, pero los celos lo agriaron. Se acercó con la voz tersa como el aceite, susurrando, «He oído que ya no confían en ti. Quizás sea hora de que le cedas las cosas a alguien que pueda administrarlas mejor». Quería lo que mis hijos ya se habían llevado, los últimos vestigios de dignidad que le quedaban. Lo despedí en silencio, pero el eco de su sonrisa burlona persistió. Las traiciones se acumulaban, pero también el fuego en mi pecho. Empecé a ver las grietas en su armadura. Mi nieto se pavoneaba con arrogancia, pero lo pillé una vez.
Tarde en la noche, agarrando su teléfono con manos temblorosas, susurrando a alguien sobre deudas, sobre necesitar solo un poco más de tiempo. Mi hija, tan fría y cortante, a veces miraba demasiado tiempo la vieja foto de Miriam, con los labios temblorosos antes de esconderse tras su vaso. No eran monstruos, eran débiles. La debilidad engendra crueldad. Aún así, los golpes seguían llegando. Una mañana, al despertar, vi que las cerraduras de la casa habían cambiado. Mi llave, la de latón desgastada por décadas de uso, ya no encajaba. El frío metal me mordió la palma de la mano mientras lo intentaba una y otra vez, con el corazón latiéndome con fuerza. Mi nieto abrió la puerta con cara de suficiencia. «Pensamos que sería más seguro así», dijo. «No queremos que te vayas por la noche». Me estaba alejando. Me habían dejado fuera de mi propia casa. Caminé de vuelta al cobertizo golpeando con mi bastón el pavimento agrietado. Respiraba con dificultad. Sentía una opresión en el pecho, y por un instante pensé que el fuego que sentía en mi interior se convertiría en cenizas. Me palpitaba la rodilla. Me ardían los pulmones y sentía cada uno de mis años oprimiéndome, pero en ese dolor encontré claridad. Pensaban que mi edad era una debilidad. Se equivocaban. Mi edad era paciencia afilada como una cuchilla. Me senté en el cobertizo, con el libro de contabilidad abierto ante mí, y el olor a tabaco viejo impregnaba el aire. El pastel de la señora Álvarez se enfriaba en la mesa, intacto. Me temblaba la mano al escribir una sola línea en un trozo de papel. No una confesión, ni una súplica, sino una prueba. Una nota ingeniosa, bien doblada, deslizada por debajo de la puerta correcta, destinada a revelar la verdad. Pensé que los asustaría y los haría dudar. Más bien, les hizo acelerar. Esa noche, la casa se estremeció con voces altísimas. Una puerta se cerró de golpe. El sonido resonó en la oscuridad como un disparo. Y supe que todo acababa de cambiar. El portazo de esa puerta hizo temblar más que el marco. Me estremeció. Me senté en el cobertizo, con la respiración entrecortada, escuchando las voces apagadas que se filtraban a través de las delgadas paredes de mi propia casa. Mi casa, pero sus palabras me arrancaron de ella como si fuera un extraño. Él sabe algo. La voz de mi nieto aguda cortando la noche. «Entonces aceleremos el proceso», susurró mi hija. El tintineo de su copa acentuaba cada palabra. Me incliné hacia adelante en la oscuridad, con el olor a polvo y aceite impregnando mis pulmones. Mi ingeniosa nota, apenas unas líneas escritas en papel amarillo, había hecho más que ponerlos a prueba. Los había impulsado. Ahora sus susurros eran urgentes, desesperados. No solo eran codiciosos. Tenían miedo. Ese miedo me decía dos cosas. Primero, que habían robado más de lo que yo sabía. Segundo, que no se detendrían ante nada para mantenerlo oculto. A la mañana siguiente encontré la prueba. Un aviso bancario arrugado tirado en la basura, con los bordes manchados de café. Lo alicé con manos temblorosas. Las palabras ardían. Segunda hipoteca aprobada. Propiedad retenida como garantía. Mi casa, la casa de mi esposa, el techo que reparé con mis propias manos, los pisos que pulí hasta que brillaron, hipotecada para cubrir las deudas de mi nieto. La traición me dolió más de lo que el papel podía contener. El plástico frío de la tarjeta de atención al cliente del banco se deslizó del sobre. Le di vueltas en la palma de la mano, sintiendo cómo sus bordes se me clavaban en la piel. Había jugado no solo con dinero, sino con lo último que me quedaba de Miriam. Esa noche, sentí una opresión en el pecho que creí que el fuego que sentía dentro se apagaría por completo. Me aferré al brazo del sillón, respirando con dificultad, con el corazón latiendo como un pájaro atrapado. La edad, mi enemigo más antiguo, había encontrado su momento de atacar. Me senté en la oscuridad, con la frente empapada de sudor, rezando por fuerzas. Mi bastón cayó al suelo. El sonido resonó como una campana de alarma. Por un momento pensé que no despertaría a la mañana siguiente, pero lo hice, y cuando lo hice, el fuego ardía más. No todas las voces estaban en mi contra. La señora Álvarez volvió a tocar, con el pastel caliente en las manos. Vio mi rostro pálido y demacrado y me apretó el brazo. «Tienes que comer, viejo. No puedes pelear con el estómago vacío». Sus palabras eran suaves, pero su mirada era de hierro.
Sabía más de lo que dejaba entrever. Más tarde apareció el señor Khan con la chaqueta mojada por la lluvia. Cerró la puerta del cobertizo tras él en voz baja. Tu nieto vino a verme anoche. Me pidió dinero. Dijo que era urgente. No se lo di. Pero pensé que debías saberlo. Su mirada recorrió a su alrededor, cautelosa. Recordó su deuda conmigo y ahora la pagaba en susurros. Incluso Samuel Price reapareció, aunque su ayuda llegó envenenada. Se están moviendo rápido, viejo amigo, dijo con una amplia sonrisa. Dicen que te quieren fuera por completo. Si me cedieras tu nombre, podría protegerte. Lo vi a través de él, siempre con ansias, siempre codicioso. Pero hasta el silbido de una serpiente te dice hacia dónde sopla el viento. Su advertencia era real, aunque sus motivos no lo fueran. Mis enemigos creían que me tenía acorralado, pero habían mostrado sus intenciones. Ahora veía sus grietas con más claridad. Mi nieto, hundido en deudas, sudando entre llamadas que creía que nadie escuchaba. Mi hija, con la confianza desmoronándose en los momentos de tranquilidad, con las manos temblorosas cuando creía que nadie la veía. Eran crueles, sí, pero crueles por miedo, por debilidad. Y la debilidad, lo sabía, podía revertirse. La complicación, por supuesto, era yo. Mi cuerpo era más lento que antes. Me fallaba la rodilla al subir los escalones. Me dolía el pecho por la noche. Ya no podía luchar con los puños ni con la juventud. Pero tenía algo más fuerte que los músculos. Tenía tiempo, paciencia y una red de personas que recordaban al hombre que había sido. Así que empecé a planear. Pasé horas en el cobertizo, con el libro de contabilidad abierto, escribiendo despacio y sin pausa. Anoté las deudas, los favores pendientes, los secretos recordados. La señora Álvarez conocía las idas y venidas del barrio mejor que nadie. El señor Khan aún tenía contactos en el banco. Incluso Samuel Price, con su avaricia, podría haberse tentado a participar. Pero justo cuando mi plan comenzaba a tomar forma, llegó el golpe final. Regresé a casa una noche, con el bastón golpeando el suelo, solo para encontrar mis pertenencias apiladas en cajas junto a la puerta. Mi vieja silla, la foto de Miriam, incluso la lata de tabaco que guardaba aunque no había fumado en años. Todo guardado como las cosas de un extraño. Mi nieto se quedó de pie junto a las cajas, con los brazos cruzados. Es lo mejor, dijo con seriedad. Hemos conseguido un lugar para ti. Un hogar, te cuidaremos. Su sonrisa burlona había desaparecido, reemplazada por algo más duro. Miedo disfrazado de determinación. No discutí, no grité. Toqué el borde del marco de Miriam. El cristal estaba frío bajo mis dedos. El olor a cartón me llenó la nariz seco y penetrante. Levanté mi bastón, me apoyé con fuerza y asentí. Pero dentro el fuego rugía. Creían que me habían despojado de todo. Creían que estaba acabado. Pero se les había olvidado una cosa. Casi lo perdí todo una vez, cuando era joven arañando centavos, abriéndome paso desde la nada. Pero incluso entonces, tenía algo que nadie podría arrebatarme. Un nombre, mi nombre, un nombre que ahora consideraban inútil. Pasé las mañanas siguientes en el cobertizo, con el libro de contabilidad abierto ante mí como un viejo amigo. El papel estaba amarillento, la tinta descolorida, pero los números y los nombres aún estaban nítidos en mi mente. Cada página contaba una historia. Deudas, favores intercambiados, promesas hechas de joven. Se habían olvidado de quién era. Mi plan no empezó con ruido, sino con silencio. Escribía cartas con mi letra cuidadosa. Las doblaba con cuidado y las sellaba con la cera que, según Miriam, hacía las cosas bien. Cada sobre estaba dirigido a alguien que me debía más que dinero. Me debía memoria. Una cerca que construí, un préstamo que perdoné, una palabra que di en su defensa. Y la gente recuerda la bondad, incluso después de décadas. El primero en responder fue el señor Khan. Entró en el cobertizo, con el sombrero en la mano y el olor a lluvia aún impregnado en su chaqueta. Deslizó una carpeta manila sobre la mesa. Tenía razón, dijo, bajando la mirada. Dentro había copias de registros bancarios, notas sobre la segunda hipoteca, firmas que no coincidían. El nombre de mi nieto bailaba por las páginas como una araña. Falsificación, fraude. No solo contra mí, sino contra el banco. Apreté el bastón con fuerza. Prueba. Entonces llegó la señora Álvarez con su cesta caliente de pan esta vez. Oigo cosas,
dijo en voz baja mientras la colocaba sobre la mesa. Los vecinos murmuran que estás confundida, que olvidas. Se acercó más, con la voz áspera como un cristal roto. Así que les digo, ¿confundida? Este hombre les enseñó a mis hijos a blandir un martillo, a mantenerse erguidos. ¿Confundida? Es más astuta que cualquiera de ustedes. Sus palabras resonaron como fuego por la calle. Al final de la semana volvían a mirarme cuando pasaba, no por lástima, sino por respeto. Una pequeña victoria, pero una dulce victoria. Pieza a pieza, fui destruyendo la historia que habían construido. Practicaba mis diálogos por la noche, susurrándolos en la oscuridad. Cada insulto que me habían lanzado lo repasaba en mi mente, transformándolo en armas. Demasiado viejo, demasiado débil, confundido. Practicaba esas palabras con una sonrisa, con una pausa, con la calma de quien sabe más de lo que dice. Ensayar no era vanidad, era supervivencia. Un temblor erróneo en mi voz, un desliz de vacilación. Y sabrían que estaba fanfarroneando. Hice llamadas telefónicas, llamadas lentas y cuidadosas. A un viejo amigo que ahora trabajaba en la oficina del secretario del condado. A una mujer de cuyo hermano una vez di fe cuando se enfrentó a perder su trabajo. Cada llamada terminaba de la misma manera. ¿Para ti? Por supuesto. Considera lo hecho. Entre los papeles de mi cobertizo, bajo la fotografía de Miriam, encontré algo que casi había olvidado. Una vieja escritura de propiedad doblada y quebradiza. Una propiedad que una vez compré a mi nombre, intacta, eclipsada por la casa que mis hijos ahora reclamaban como suya. No tenían ni idea de su existencia. La guardé con cuidado en el libro de cuentas, con el corazón en la mano. Esa escritura era más que papel. Era una palanca. Aún no revelaba cómo la usaría, ni siquiera a mí misma. Algunas herramientas funcionan mejor cuando se ocultan hasta el momento oportuno. Mientras tanto los vi descuidarse. Mi nieto se pavoneaba por el barrio, con las llaves tintineando a su lado, hablando demasiado alto por teléfono. Ya está, se jactó ante alguien a quien yo no podía ver. Se fue, ahora es todo nuestro. Su arrogancia era un don. Mi hija también cometió un desliz. Una noche, la sorprendí mirando fijamente su vaso, murmurando: «Es por la familia. Tiene que serlo». Quería creer que su crueldad era un deber. Esa grieta en su armadura era otra costura que yo podía abrir. La anticipación se convirtió en su propio combustible. Cada pequeña victoria era una chispa. Mi reputación se restauró en susurros. Mis pruebas se reunieron en carpetas. Mi voz se estabilizó con la práctica. Mi obra secreta, dormitando tranquilamente en el libro de cuentas. Todo se apretó en un nudo dentro de mí, listo para tirar. Pero no podía apresurarme. La venganza no es para los apresurados, es para los pacientes. Y la paciencia a mi edad era lo único que me sobraba. El cobertizo se convirtió en mi sala de guerra. Me senté en el banco de trabajo, con la vieja lámpara zumbando en lo alto. El libro de contabilidad abierto como un mapa de campo de batalla. Cada nombre, cada favor, cada papel era un soldado a mis órdenes. Creían que me habían olvidado, pero estaba tejiendo algo que no podían ver, hasta que fue demasiado tarde. Empecé con rumores. Una sola llamada a un periodista al que ayudé de niño le dio su primer trabajo barriendo el taller. Ahora escribía columnas en el periódico local. No le dije nada directamente, solo le hice una pregunta. ¿Qué pasa cuando un banco descubre una firma falsa en una hipoteca? Se rió curioso y prometió investigar. Colgué sin decir nada más. Al final de la semana los rumores de fraude se extendieron por el pueblo, pero aún no se había identificado a nadie. Mis hijos se inquietaron, discutiendo entre ellos en la cocina. La gente está haciendo preguntas, susurró mi nieto. Sonreí para mí en el cobertizo. La primera ficha de dominó se inclinó. Luego vinieron los activos. Enterrada en ese viejo libro de cuentas había una deuda impaga de Samuel Price, el hombre que una vez se burló de mi desgracia. Había pedido dinero prestado años atrás y juró devolverlo. Nunca lo hizo. El papel aún conservaba su nombre, su firma. Le escribí una carta, cortés pero firme. Consideré esto un recordatorio. Ha llegado el momento. Llegó a mi puerta con la frente empapada de sudor. ¿No sacarás esto a relucir ahora?, susurró. Solo lo miré. Dejé que el silencio se alargara hasta que se removió. Finalmente suspiró. Bien, ¿qué quieres? No dinero. Información. Samuel era avaricioso, pero la avaricia mantiene los oídos abiertos.
Empezó a contarme chismes sobre los negocios de mi nieto, la gente a la que debía, las amenazas susurradas en llamadas nocturnas. Cada chisme era una piedra más en el muro que estaba construyendo. También conseguí pequeñas victorias para agudizar mi ingenio. Una tarde, recuperé la foto de Miriam de la caja junto a la puerta. Mi nieto se rió al verme sosteniéndola. «Puedes quedarte con esa cosa vieja», dijo. Su arrogancia lo cegó. No vio el acero en mi mano mientras deslizaba el marco bajo el brazo. No era solo una foto. Era una promesa. Cada vez que miraba su sonrisa, recordaba por qué no podía flaquear. Poco a poco, la situación cambió. Los vecinos que antes cruzaban la calle, ahora volvían a saludar con la mano. Los comerciantes me devolvían las monedas cuando intentaba pagar, murmurando: «Invitación de la casa, señor». Mi reputación, antes erosionada por las mentiras, empezó a reconstruirse con la verdad y los susurros. Mis hijos lo notaron. Mi hija me espetó una noche. «¿Por qué nos miran así?». Apretó el vaso con más fuerza, haciendo tintinear el hielo. Mi nieto se encogió de hombros, demasiado orgulloso para ver el peligro. Su exceso de confianza lo cegó. El mío me agudizó. Aún así, puse a prueba mi equilibrio. Dejé otra nota, doblada y sencilla, guardada en el maletín de mi nieto. No todas las deudas se olvidan. Algunos nombres tienen peso. Ni una firma, ni una pista, solo las palabras. Esa noche, oí el pánico en su voz, amortiguado por las paredes. Alguien lo sabe. Alguien está observando. No sabía que era yo. No sabía que el juego ya había comenzado. Una noche, fui cojeando al archivo del juzgado, con la escritura de esa propiedad olvidada escondida bajo mi abrigo. El secretario, un viejo amigo de un amigo, la selló de nuevo actualizando los registros. Mi nombre brillaba nítido en la página, sin mancha. Creían haberme desnudado. Pero aquí, en tinta negra, aún poseía algo real, algo que no podían tocar. Aún no lo revelaba. No, esa sería mi espada, oculta hasta el golpe. Incluso mi cuerpo, aunque a veces fallaba, se convirtió en parte del plan. Cuando se me encogía el pecho, cuando se me doblaba la rodilla, se lo dejaba ver. Dejé que mi nieto se riera, que mi hija negara con la cabeza. «Se está marchitando», susurró para sí misma. Cuanto más creían que era débil, más afilada se volvía la trampa. Que pensaran que estaba rota. Eso hacía el momento más dulce. Para cuando la primera escarcha rozó las ventanas, todo estaba listo. Prueba de fraude, un periodista husmeando, una serpiente que me contaba secretos, un vecino leal que divulgaba mi verdad, una vieja escritura escondida como una daga en mi abrigo, y la arrogancia de dos personas demasiado ciegas para ver que ya estaban rodeadas. Me senté en el cobertizo una última vez, con el libro de contabilidad cerrado y la fotografía de Miriam apoyada a mi lado. El olor a tabaco rancio, el crujido de la silla, el zumbido sordo de la lámpara, todo me envolvía como una armadura. Susurré al aire quieto. Ya es hora. Me habían quitado el dinero. Me habían robado la casa. Me habían despojado de mi dignidad. Pero estaba a punto de llevarme algo a cambio, algo mucho más grande, y nunca lo verían venir. El día del ajuste de cuentas llegó vestido como una mañana cualquiera. El aire era áspero con el mordisco del otoño. Las hojas crujían bajo mi bastón mientras caminaba hacia el ayuntamiento. Mi nieto se pavoneaba delante, con el pecho inflado y los papeles bajo el brazo. Mi hija caminaba a su lado, con su confianza cristalina, pulida y reluciente, y su sonrisa ensayada. Creían que este día era suyo, una reunión para finalizar lo que llamaban la transición y la entrega de los últimos vestigios de mi nombre, mi legado. El pasillo olía a barniz y polvo. Las sillas estaban alineadas en filas ordenadas. Los vecinos murmuraban mientras llenaban la habitación. Vi a la señora Álvarez al fondo, con los brazos cruzados y los ojos como piedras. El señor Khan estaba de pie cerca de la pared lateral, con el sombrero en las manos. Incluso Samuel Price acechaba en un rincón, atraído por la curiosidad o la codicia. No importaba. Eran testigos y eso bastaba. Mi nieto empezó en voz alta y segura. Como todos saben, mi abuelo ya no puede administrar sus asuntos. Hemos intervenido por amor, por deber, para asegurarnos de que sus bienes y activos se administren correctamente. Extendió los papeles ante él, con las firmas falsificadas brillando bajo las luces. Esta es la prueba.
Se alzaron murmullos entre la multitud, algunos asintiendo, otros frunciendo el ceño. Mi hija sonrió, y su copa tintineó levemente en la mesa junto a ella. Creían que todo estaba terminado. Creían que yo estaba acabado. Me levanté lentamente con el bastón golpeando el suelo de madera, cada paso pausado. La habitación quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Dejé que el silencio se prolongara, que se empaparan de mi imagen. Vieja, sí, pero intacta. Dejé mi libro de contabilidad sobre la mesa con un golpe sordo. El sonido fue más agudo que cualquier grito. Prueba, dije en voz baja pero firme. Es una palabra peligrosa. Abrí el libro de contabilidad. Páginas amarillentas pero nítidas. Nombres, fechas, deudas. Cada marca tan clara como el día que las escribí. Levanté una hoja. El aviso de hipoteca falsificado, la firma temblorosa de mi nieto. El empleado del banco, llamado por la voz silenciosa del señor Khan, dio un paso al frente con los ojos entrecerrados. Esta firma, dijo alzándola a la luz, no es de la misma mano. Esto es fraude. La sala se quedó sin aliento. La sonrisa de mi nieto se desvaneció, separando los labios. Paso 1. La revelación. Saqué otro papel de mi abrigo. La escritura, recién sellada. Mi nombre brillaba como nuevo. Dijeron que no me quedaba nada. Continué con la voz cada vez más fuerte. Pero esta propiedad es mía, intacta. Mi nombre sigue vigente. Mi obra sigue en pie. Lo deposité como una cuchilla, afilada y definitiva. La mano de mi hija tembló. Su vaso se inclinó. El hielo se esparció por la mesa. Un leve crujido resonó más fuerte que un trueno. Papá, ¿no entiendes? Sus palabras sonaron ahogadas, huecas. Entonces llegó el giro. Samuel Price, como una serpiente, dio un paso al frente. Tiene razón, dijo agitando un papel. El chico también me pidió dinero prestado. Promesas, mentiras. Debía más de lo que jamás podría pagar. Se burló de mi nieto, avivando el viejo rencor. Te creías listo, pero fuiste descuidado. La ironía ardía con fuerza. El mismo hombre que mis hijos podrían haber considerado un aliado ahora los derribaba. Ansioso por salvar el pellejo, la comunidad, antes influenciada por sus mentiras, se transformó al instante. Los rumores subieron como una marea. Fraude, robo, traición. No mío, sino suyo. Segundo paso, sus aliados los abandonaron. El rostro de mi nieto palideció. Sus manos se aferraban a los papeles falsificados con los nudillos blancos. «Esto es un error», gritó. «¡Está senil!». No sabe lo que dice, pero su voz se quebró desesperada, hueca. Nadie lo escuchó. Los ojos que una vez lo miraron ahora lo atravesaban. Dejé que el silencio se adueñara de mí antes de volver a hablar. Durante años construí este pueblo con estas manos. Cercas, libros de contabilidad, confianza. Enseñé a mi nieto a pescar, a trabajar, a ser orgulloso. Y esto es lo que recibo. Mi bastón golpeó el suelo una vez, pero no estoy roto. No soy inútil. Y no seré borrado. El silencio que siguió fue denso, sagrado. Mis palabras no fueron fuertes, pero impactaron más fuerte que cualquier grito. El último paso no llegó con un trueno, sino con silencio. El presidente del consejo carraspeó. Las escrituras se mantienen. La hipoteca es fraudulenta. La propiedad regresa a su legítimo dueño. Mi hija se desplomó en su asiento, con los ojos húmedos y la boca temblorosa, pero sin palabras. Mi nieto dejó caer los papeles, con los bordes revoloteando como hojas secas. Me miró ya no con arrogancia, sino con algo crudo. Miedo, arrepentimiento. Lo miré a los ojos, firmes. No era triunfo ni regodeo, solo el peso de la verdad. Entreabrió los labios buscando una excusa, pero no la encontró. El silencio lo aplastó. Paso 3. El final poético. Semanas después estaba en el porche de mi casa, con el bastón apoyado en la barandilla. Unas cajas se movían en la parte trasera de una camioneta. La voz aguda de mi hija le ordenaba a mi nieto que se diera prisa. Su imperio de mentiras se había reducido a cartón y cinta adhesiva. No me regodé. No dejé escapar mi ira, simplemente observé cómo empacaban la vida que intentaban robar. Antes de que se fueran, mi nieto miró hacia atrás. Tenía el rostro pálido y los ojos hundidos. Abrió la boca, quizá para disculparse, quizá para maldecir, pero no dijo nada.
Solo silencio. Se dio la vuelta y subió a la camioneta. Me quedé en el porche con la foto de Miriam en la mano. Alcé la voz solo una vez, tranquila y clara, transportando el frío aire otoñal. Creían que mi edad me debilitaba. Se equivocaban. El camión se alejó retumbando, el sonido se desvaneció. Me quedé allí con el bastón firme, mi casa a mis espaldas, mi dignidad restaurada. El fuego en mi pecho se suavizó hasta convertirse en una brasa, cálida, firme. No venganza por la venganza, sino justicia, limpia, nítida, innegable. La calle había recuperado su ritmo tranquilo. El zumbido del tráfico vespertino se atenuaba contra el cálido resplandor del atardecer. El abuelo estaba sentado en el porche crujiente, con la cerca recién remendada por donde una vez había entrado el perro del vecino, y se sirvió 2 tazas de té humeantes. Al otro lado del patio, la señora Callahan sonrió, acomodándose en su silla con el suave suspiro de quien había estado conteniendo la respiración. Bebieron en un silencio cordial, mientras la tensión de los últimos días se transformaba en calma. En su interior, la mente del abuelo remontó fugazmente a la larga e intranquila noche, tras poner en marcha su plan. Los astutos pasos que había dado no eran del todo inocentes. Cada movimiento cuidadosamente planeado le había pesado. Una silenciosa punzada que le recordaba que la edad no aligera la conciencia. Sin embargo, mientras observaba a los niños del vecindario persiguiéndose por las aceras, con sus risas transportándose como el viento entre los árboles, sintió una satisfacción mesurada. La justicia había llegado sin crueldad innecesaria, pero el recuerdo de sus horas de insomnio le recordaba que la sabiduría y la paciencia a veces tienen un precio. Al otro lado de la calle, el antagonista que antes se burlaba de él, ahora se mantenía apartado, saludándolo con la cabeza de vez en cuando. No había dramatismo, ni arrepentimiento manifiesto, solo un discreto reconocimiento de que la situación había cambiado, y para el abuelo eso era suficiente. La vida seguía adelante, las cercas se reparaban, los vecinos sonreían, se compartía el té. Un simple ejemplo de resiliencia y la sutil dignidad de mantenerse firme. El abuelo se recostó, mientras el vapor se elevaba en el aire vespertino, y dejó que una lenta sonrisa se extendiera por su rostro curtido. La venganza sabía dulce, pero el perdón sabe a paz. Ahora elijo esta última. ¿Qué opinas? ¿Acaso el abuelo actuó correctamente por sí solo o podría haber optado por algo mejor antes? Comparte tu opinión y dime qué frase te impactó más.